Antes de que, bueno, Ya ya entré. entramos. No, ya entramos. Sí, no, ya. De ni modo. Sí, pues buenas noches. Vamos a esperar a que se conecte un poquito de bandita. Vamos, te paso el link para que lo puedas compartir del en vivo. Ándale, está bien. Este, y para que se puedan ir sumando. Ya vieron quién es nuestra invitada el día de hoy. Hay que decir de qué se trata, porque ni yo sé de qué se trata. Oye, bueno, Díganle a la gente de qué se trata. bueno, como saben, este es un podcast creativo y los martes tenemos nosotros como nuestro pequeño espacio para estar platicando sobre diferentes temas y tenemos también los jueves a una invitado. El día de hoy está Tania Preciado, quien es conductora de cultura en TV4, periodista. ¿Cómo te definirías, Tania? Híjole, de entrada eso de periodista sí digo, ay, espérate un poquito, porque, bueno, estudié comunicación, soy comunicóloga, pero sí ya tengo un buen rato trabajando ahí en TV4, aunque en realidad estuve primero en el área de programación, duré muchos años ahí y luego cuando se dio la oportunidad de participar en el programa de jóvenes, entré a conducir el programa de jóvenes junto con otro conductor, Gabo Galicia, Ok. que la verdad me hizo un parote, me enseñó muchísimas cosas. La primera de ellas es, yo creo que la más difícil para muchos tímidos que nos pueden ver y escuchar y todo, es que controlar el pánico escénico es algo muy fuerte. Entonces él era muy ligero y muy amigable, entonces pues sí me ayudó en eso. Y bueno, en muchas otras cosas que ya luego fui aprendiendo también gracias a otras personas y a él, porque aparte me quedé sola. Ya después él partió también a otros horizontes, que bueno, porque le va muy bien ahora. Él es diseñador, y Ah, pues ya al quedarme sola fue doble el reto, porque no era nada más ya acompañarme de alguien que sí sabía cómo hacer las cosas y que ya tenía un rato en eso, sino que ahora yo tenía que llevar el peso pues prácticamente sola, al menos frente a la cámara. Claro que detrás siempre hubo personas que también me ayudaron mucho. Y ya en cultura, una vez que acabó ese proyecto para mí, aunque siguió con otros conductores, ya a cultura llegué después de casi 2 años de haber dejado ese programa, creo que uno. ok. No soy muy buena con las fechas, pero más o menos fue así y ya en cultura pues ya vamos casi para 5 años. Vale, sí, ya un Órale. ratito. Creo que Oye, ya va un rato. oye, Tania, ya nos brincamos un montón porque queríamos hablar de tu infancia. ¿Cómo era la pequeña Tania? ¿Cómo era la pequeña Tania? ¿Qué era lo que quería estudiar? ¿Qué era lo que le gustaba? ¿Qué fue lo Uf, que la motivó a dedicarse ahora al periodismo? Digo, tal vez ahora está enfocado al cultural, uh -huh. pero te estás dedicando al periodismo. ¿Cómo fue esa pequeña Tania? La pequeña Tania era una niña introvertida, básicamente. La única persona con la que más compartía en mi infancia era con mi prima. Y como ella tampoco tenía hermanos, bueno, yo tengo dos hermanos, uno más grande y uno más pequeño, pero ella fue hija única. Entonces, además de que éramos niñas y crecimos en la casa de mi abuela, pues ya no había más, éramos inseparables. En la escuela tenía mi grupo de amigas, pero la verdad es que a esa edad compartía más gustos comunes, digamos, entre los juegos y los juguetes, pero ya una onda más personal era cuando no podía estar por alguna razón en casa de mi abuela, que era raro, pues, pero sí llegué a estar en mi casa sola, digámoslo así, porque mi hermano más grande sí es muy distinto, él es muy amiguero, muy extrovertido, él sí salía a la calle, Claro. jugaba fútbol y yo era, no, o sea, yo me llenaba de tierra en el kinder y en los juegos así en conjunto con otros niños, pero realmente no era una cosa que yo hiciera, no, nunca fui muy activa físicamente, también tengo que aceptarlo. Entonces siempre me gustaba estar en mi cuarto, me gustaban mucho los cuentos, los cuentitos que luego me compraban mis papás los domingos en el centro, íbamos mucho al centro como buena familia leonesa en los años 80, íbamos mucho al centro y ahí me compraban cuentitos, desde pequeña Lulú, Periquita, Capulinitas, o sea, de todo, Pato Aventuras. Fui una niña de tele,
también muchas caricaturas, me gustó, desde niña me gustó la tele, pero más este tipo de programas, o sea, todo muy infantil, caricaturas y como ahí sí las veía con mi hermano, mi abuela, por ejemplo, en casa de mi abuela había cable, entonces, wow, era todo un Es la fenómeno porque, cartelera. sí, claro, porque ahorita, a lo mejor Mark nos va a decir, ay, pues qué atrasados, yo ya vi hasta en internet, pero en mis tiempos, Mark, no había internet cuando era niña, entonces era tele abierta, en TV Azteca yo creo que era lo que veía el Carisaurio en los fines de semana y en, no sé, en los programas infantiles de Televisa, yo creo que nada más recuerdo TVO, que la verdad sí me gustaba, puede ser algo penoso, pero bueno, la verdad sí me gustaba. Y eso era lo que veía en la tele, caricaturas, Thundercats, Caballeros del Zodiaco, las Tortugas Ninja, ya más rositas y los ositos cariñositos, los baby folies, pero sí, los motorratones de Marte. Fui fan de todas las caricaturas de niñas y de niños, así como antes se clasificaba mucho, ahorita ya es todo como más neutral, pero antes sí había mucho niñas y niños, y yo me quedaba de perfectamente los supercampeones y no me molestaba que duraran horas las pelotas en llegar desde el balón desde media cancha hasta la cancha real, tardaba años, pero a mí me parecía muy divertido. La verdad también, yo creo que desde entonces soy fan de las caricaturas japonesas, no lo había pensado así, pero creo que desde entonces soy fan de las caricaturas japonesas, del anime, aunque, bueno, ya a través de la vida vi muchas otras cosas que ya se alejaban un poco de esos clásicos también de los dibujos animados japoneses, pero pues sí, siempre los llevo en mi corazón, claro. Sí, claro, Claro. nos marcaron, ¿no? Como niños. Sí, sí, totalmente. Entonces, esa fue la parte de tu infancia, pero ¿cómo fue el paso de lo veo en la televisión, me gusta mucho, a me quiero dedicar a esto? ¿Cómo fue esa transición? Fíjate que es muy extraño, ni siquiera yo lo pensaba así, nunca, no, o sea, yo sí voy a tener que decir que no lo planeé tal cual, porque primero quise estudiar, bueno, cuando era niña, así niña, quería ser maestra y jugaba a ser maestra y así. Bueno, ya después crecí y quise estudiar diseño de modas, diseño gráfico, diseño ambiental, me inscribí de hecho a diseño ambiental. Bueno, a la menor hora me entró como un pánico extraño y no me metí a diseño ambiental, me cambié a comunicación, cambié mi ficha, aunque entre mis opciones también estaba gastronomía, porque me encanta cocinar y comer. Y también me gustaba mucho, de hecho era mi opción número 1, nada más que pues esa ya ni la menciono porque de plano estuvo muy fallido, era artes plásticas. Esa era la primera de mis opciones. Pero para estudiar artes plásticas me tenía que ir a Guanajuato. Aquí había una escuela, el Antonio Segoviano, pero estaba, no sé, mis papás como que siempre habían sido un poco más estrictos en eso, estaba un poquito en ciernes, al menos, imagínate, ni siquiera en la época en la que yo empecé a estudiar la licenciatura no estaba tan claro cómo iba a ser tu futuro, al menos para mis papás, tu futuro como artista. Y bueno, yo he escuchado mucho en muchas personas que de plano, pues no es como la idea más bonita para nuestros papás el saber que nos queremos dedicar al arte, porque lo ven como algo muy incierto. Sí, la verdad, sí. O sea, yo lo viví así. Muchos artistas que he conocido a lo largo de la vida, no solamente gente de hace algunos años, ni siquiera de mi generación, más jóvenes, más grandes, me han dicho eso. O sea, es de pronto un poco difícil para la sociedad todavía, o al menos para ciertos grupos, sí, aceptar eso, que se puede vivir del arte, que sí la vas a armar y que pues si no, finalmente también son decisiones que uno tiene que ir tomando y equivocarse por sí mismo, ¿no? Si no eres talentoso, pues habrá que buscar la manera de serlo y de vivir de eso. Hay 1000 opciones que existen, pero bueno, en su momento yo no tenía ni siquiera 18 años y tampoco podía agarrar mis cosas y ya irme de mi casa porque no estaba tampoco impuesta a hacer las cosas así. Siempre he mantenido y mantengo muy buena relación con mis papás, así es que tampoco les reprocho el hecho de no haber estudiado artes plásticas, porque aunque en su momento sí sentí muy gacho y sí fue muy triste el que ellos frenaran esa decisión que yo estaba tomando en ese momento,
también entiendo que nosotros vamos quedándonos con lo mejor o lo peor de cada una de las cosas que nos ocurren en la vida, que dejamos que nos ocurran, de la manera que sea, ya estando encarrerados, o sea, es decidir siempre es renunciar a algo, ¿no? Sí, claro. Y pues ya embarcados, claro, embarcados ya no iba a decir, ay, pues como ya no me dejaron estudiar artes plásticas, ahora me voy a tirar a la perdición y voy a hacer de mi vida una cochinada, porque yo era para eso. Pues no, digo, finalmente encontré la manera de buscar una carrera que se acercara a aquellas cosas que a mí me gustaban, y cuando vi la lista del plan de estudios, pues de la Universidad de La Salle, que fue finalmente donde estudié, estuvo padre, porque dije, ay, nos van a dar clase de foto, nos van a dar clase de cine, nos van a dar clase de teatro, nos van a dar clase de producción editorial, se me llenaban los ojos, yo decía, claro, pues si todo eso me gusta, si todo eso quiero, claro que sí, o sea, a lo mejor no voy a ser yo la artista, que me hubiera encantado serlo, pero si no voy a ser la artista, entonces voy a estar cerca de las personas que hacen lo que yo más admiro, que era, primero, pues la lectura, que fue una de mis grandes pasiones desde niña. Segunda, la tele, más bien el cine, más bien las caricaturas y más bien estas cosas que me gustaban mucho. También viví en el tiempo de rentar películas, rentar VHS y rentar beta. Entonces rentaba películas con mis papás. Desde siempre me ha gustado mucho, pues hasta cierto punto, sí, podría referirme a la pantalla, porque yo al cine iba limitadamente, más bien veía películas ya rentadas, o sea, ya cuando ya estaban a la disposición, ya a la disposición. Claro que nunca se me va a olvidar que vi Liberen a Willy en el cine y yo era una niña. Nunca se me va a olvidar que vi El Rey León y yo era una niña. Y esas películas en el cine, wow, así me maravillaron y me impresionaron muchísimo. O sea, digamos, todas las disciplinas artísticas que yo veía en el espectro de mi vida estaban hechas por gente enorme, que yo, imagínate, pues no hubiera sabido ni a dónde tirarle en todas esas disciplinas, aunque siempre me latió mucho lo manual, lo visual, pero siempre como una cosa más de pintura, de escultura, de ese tipo de artes. Oye, qué interesante. Que... Fíjate que ahorita que estás hablando como de diferentes cosas de la escuela, me llegó a la cabeza la situación del joven Mark, porque el joven Mark va a estudiar comunicación. Ándale. Y el joven Mark tenía la intención de hacer cine. Entonces, como él ya tenía una idea muy, muy específica, y yo le decía que la carrera de comunicación es una carrera muy amplia, o sea, te dan muchos pedacitos de muchas cosas, nunca te especializas en algo, pero durante el recorrido de la carrera, pues te puede distraer cualquier otra cosa, ¿no? La fotografía, el radio, la televisión. O sea, ¿qué pasó contigo en la carrera? ¿Qué fue lo que hizo que te siguieras canalizando hacia el medio televisivo y no te fueras por otra rama? ¿Qué fue al final lo que te terminó enamorando de la televisión? Fíjate que más que en la carrera, yo creo que fue ya más bien en la práctica, porque incluso cuando terminé de estudiar, yo todavía no sabía muy bien qué era lo que iba a hacer. Yo más bien me veía, dada mi inclinación literaria, yo me veía en una revista o me veía en un periódico. Entonces yo decía, bueno, en una revista, si es una revista que me guste, claro que voy a hacerla más feliz porque voy a andar o viendo películas, cine premier, o sí, probando videojuegos, no sé, Club Nintendo, así ya sabes, las revistas de cuando eres chavito y dices, ay, claro, pues es que voy a trabajar en una revista que me guste. Descubrí Algarabía, entonces fue así de, wow, o sea, mi sueño dorado, ojalá pudiera trabajar en Algarabía un día. Me veía más bien en algo escrito y llevé currículums a mis periódicos locales, creo que en ese tiempo ya existía la revista Pravia o algo así, la del conejito azul. Pravia Magazine. Creo que ya existía, creo que empezaba, no recuerdo muy bien si yo estaba saliendo de la carrera o hay, por ahí más o menos, pero yo me veía en algo así. Ya unos 7 años. Ajá, pues quién sabe, pero yo me veía en algo así. No obtuve respuesta en ninguno de los lugares a los que llevé el currículum como para medios escritos, pero un día
pasando por estas ocasiones de crisis existencial y de ya salí de la carrera y no tengo trabajo y me siento una inútil porque todos en mi casa están haciendo cosas. Un hermano ya trabaja, el otro hermano sigue estudiando, mi papá, mi mamá, todos en sus labores y yo así como un hongo esperando a que alguien me hablara y es muy feo. O aunque saliera a la calle a dejar estos currículums, de repente se vuelve muy frustrante o no sé si sea también parte de mi personalidad, o sea, no me gusta estar como que ahí tiradilla esperando que algo ocurra, ¿no? Entonces me acordé justo en estos días de tele, de ver películas y de estar en tu casa, me acordé que TV4 era el único canal de televisión abierta que me gustaba, porque yo ya había dejado de ver caricaturas, yo ya no veía TV Azteca y Televisa porque ya no veía novelas, porque no veía pues lo que normalmente estas televisoras ofrecen. Entonces, yo me acuerdo que el único canal que veía más o menos con contenido que sí me hacía detenerme en la tele, porque yo no tenía cable todavía en ese entonces en mi casa, era TV4, y yo dije, ya me acordé. Y de hecho justo le prendí y estaban pasando un video de Sigurros, una banda que me gusta mucho. Y dije, ¡ay, claro! Pero pues si yo ya me acordaba que había un canal que estaba padre, como que ahí todos mis recuerdos volvieron a mi afición a la tele, a las películas, a las caricaturas. En este canal, por ejemplo, yo no tenía el 11 en mi casa porque no tenía cable. Entonces yo en TV4 veía El Mundo de Big Man, y me encanta El Mundo de Big Man. Veía La Mosca, una caricatura padrísima que igual la pueden buscar o si ya la han visto, pues sabrán de qué les hablo. Caricaturas que yo tampoco veía ya en otros canales, pero que igual estaban padres. O sea, igual yo no era una niña, pero todo el contenido de esta televisora para mí era llamativo, porque eran documentales de Discovery, que yo que no tenía acceso al cable, decía, wow, Discovery, qué padre. Yo no tenía acceso a BBC, pues ahí veía documentales de la BBC y de la Deutsche Welle de Alemania, cuando ni en sueños en ningún otro canal local me iba a encontrar. Entonces dije, qué buena idea, déjame ver dónde está. Y así, literal, busqué la dirección. Fui un día a preguntar ahí, oigan, no se les anda ofreciendo a alguien que quiera trabajar, acabo de salir de la carrera. No, fíjate, me dijeron, ahorita no, joven, ahorita no andamos buscando gente, pero si te animas, hay mucho lugar para servicio social, manos siempre se necesita, nada más lo que no hay sueldo, morra. Entonces, si quieres entrarle así, pues es servicio social, es como un trabajo de servicio social. Y sí me quedé un poco pensando porque dije, a ver, está cañón que cuando acabas de egresar de la universidad no te den oportunidades en las empresas porque pues no te tienen todavía la confianza y eso se entiende, claro, pues tienes que aprender, ok, todos tenemos que aprender, pero a veces no están dispuestos a tomarse el tiempo, puesto que tampoco tienen un antecedente tuyo tan claro de que vas a saber hacer las cosas, ¿no? Y al final ellos invierten ese tiempo y ese tiempo se refleja en dinero y eso yo lo entiendo. O sea, pero en el momento para la persona que está solicitando el trabajo es un poco frustrante. Entonces me regresé a mi casa un poco triste, pero no rendida, porque me acordé que había un programa en el gobierno en ese tiempo en el que a los recién egresados les daban una ayuda muy significativa. Yo tenía un bocho, entonces me alcanzaba para la gasolina de ida y vuelta a diario y mi fin de semana así de, ¡yay! Un premio, mi café o mi cosa acá, no sé, algo que me gustara, juntar para algún libro o algo, pero era muy, muy básico. Sin embargo, fue la manera en la que yo pude entrar, ahora sí, y fue un logro muy bonito porque yo quise estar ahí a TV4. Entonces, ahí fue más bien realmente en donde ocurrió esto que mencionabas, Omar, de en qué momento, pues ya no me salí, es que realmente mis intenciones, aunque iban encaminadas hacia lo literario, nunca se dieron. Entonces, mi siguiente opción, que en realidad siempre estuvo ahí, aunque yo no la tenía identificada como tal, pues fue el que finalmente se me vino haciendo. Y tampoco jamás dije voy a estar en frente de la tele, jamás. O sea, si yo odio las fotos y todavía me chiveo y todo con las cámaras, o sea, imagínate, si alguien me hubiera dicho cuando entré a TV4 que iba a aparecer a cuadro, yo les hubiera dicho jamás. Se nota que no me conocen. Así, no me conocen, no saben que yo nunca lo voy a hacer, nunca. Y okay.
Vaya, a mí me da mucha curiosidad saber cómo fueron esos primeros días trabajando ya en la televisión. ¿Cómo fue esa experiencia de empezar a trabajar en lo que te gusta? Pues mira, estuvo muy padre porque de hecho yo no sabía todavía qué esperar. Me gustaba lo que veía a cuadro, pero no tenía idea cómo se hacía todo lo que yo veía a cuadro. Entonces, afortunadamente me tocó llegar a un área que me dio oportunidad de conocer todo desde las tripas, porque aquí está Omar y no me va a dejar mentir. De pronto llegas a una oficina y es como, uy, pues eres el nuevo, estás en esa oficina y es como empezar nada más a sondear. Si es que no tienes noción de alguien más que ya trabajé ahí, ¿verdad? Como fue mi caso, yo no conocía a nadie y llegué de plano siendo la nueva, aunque junto con otra compañera de la universidad llegamos a hacer servicio social ahí. Nosotros les dijimos a los de TV4, oigan, nosotros ya acabamos la carrera, ya no necesitamos carta de aquí hicimos nuestro servicio social ni nada, pero sí nos interesa hacer prácticas profesionales, si es que se les puede llamar así, para, pues no sé, aprender algo y mientras no nos van a dar un peso, el gobierno nos da nuestro sueldito significativo y ya. Bueno, ajá, entonces entré con esta amiga y entre las dos lo que nos tocaba hacer en el área de programación era revisar todos los materiales que llegaban a la televisora. Entonces estaba genial porque un amigo me decía, no manches, Tania, te pagan por ver tele. Y sí es cierto, o sea, literal, iba a videoteca y en aquel tiempo, como todavía eran cassettes, me traía una caja de cartón así, cargando, con al menos 13, que era una serie de programas, se dividen siempre por 13 capítulos. Entonces me traía 13 capítulos en forma de la Deutsche Welle, de Euromax, y me los traía todos. Entonces yo lo que tenía que hacer era revisar el programa de principio a fin, hacer los cortes en el video, que normalmente, digo, no hacerlos físicamente, pero marcarlos en una bitácora que llevábamos, marcar cortes en el programa cada, no sé, cada 13 minutos también ponle, cada 12. Entonces yo me iba echando el documental y en el más o menos en el 11 iba viendo cómo lo podía cortar, cómo podía meter ahí un promo sin afectar tanto la narrativa. Entonces era más bien aventarte el programa, ver en dónde podías hacer un corte que no fuera muy agresivo, porque estas bitácoras no nos las mandaban de Alemania. Ellos pasan el programa de 24 minutos sin ningún corte, pero yo tenía que hacer uno a los 12 para meter nuestros promocionales que por ley deben aparecer. Entonces era, aviéntate el programa, haz la división, haz sumas y restas de tiempo, que ahí me volvía a retar a mí misma porque las calculadoras de la que nos enseñaron en la escuela no hacen restas y sumas de tiempo. Entonces ahí era a poner a trabajar otra vez el cerebro y decir, voy a hacer esto, esto, otro. Hacía las bitácoras de cada uno de los programas y los mandaba, y los mandaba, y los mandaba. Era como la talacha. Ya después mi jefa me encomendó la tarea de hacer la parrilla programática de niños. Entonces ahí ya fui aprendiendo también de las producciones propias del canal. Entre ellas estaba el programa de niños que se hacía, se pasaban algunas caricaturas y luego intervenían los conductores. Y luego se pasaban otras caricaturas y luego volvían a intervenir los conductores. Y luego se pasaba otra caricatura y al final mandaban a un sondeo o algo así, que ya también se venía preparando previamente. Todo esto lo hacía la producción de niños. Entonces, ya ahí me fui dando cuenta de otras cosas que no era ya nada más lo que pasaban en la tele, los programas que se compraban o que se conseguían, sino que también ya fui averiguando un poco más de lo que hacían ahí mismo, que fue otro mundo, porque primero eran los programas que yo veía como espectador y ya revisarlos ahí en el canal, pues era padre, pero luego era métete a descubrir qué es lo que hacen en las producciones y así me di cuenta que había un programa de mujeres que se llamaba Cada Día, que había un programa, bueno, el de niños que ya tenía un poco más cercano, que había noticieros, que había un programa de jóvenes, o sea, ahí me fui dando cuenta de estos programas que había, uno de se llamaba Desarrolla TV4 y andaba en comunidades rurales, todo ese tipo de cosas, era como más social. Estaba el de María Covadonga, que tiene muchísimo tiempo también, y ya estaban con su panel. O sea, sí, ya fui encontrando otra manera de ver cómo funcionaba la televisión, cuando en un principio para nada, pero sí fue suavecito, la verdad. Yo creo que una de las cosas que más recuerdo como que me asustaron fue un día que me dijeron en el programa de Cada Día que si las acompañaba en la cabina
a poner los supers de la gente que apareciera en el programa porque no iba la persona, no iba a ir la persona que lo hacía. Y yo así de, ay, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada más apretarle este botón. Sí, tú nada más apriétale. Y así cuando salgan, pero ustedes saben que cuando eres nuevo en algo, hasta el que te digan apriétale ese botón, si no funciona el botón, vas a empezar a sudar y a decir, ¿qué va a pasar? Ya lo descompuse porque yo... Sí. Entonces, bueno, ese día sudé terrible, pero creo que sí salió. Y otro día que sudé terrible fue en una ocasión, en una temporada estuve colaborando con el área de niños porque voy a ventanear un poco a la gente del canal. Porque una de las productoras que ahora está en Cada Día, Claudia Ceja, tuvo a sus bebés. Bueno, tuvo a su último bebé. Entonces se fue de maternidad y yo me quedé en el lugar de ella, que antes estaba en niños, armando las cápsulas que se hacían para la presentación final del programa, que era este sondeo que les platico. Ese día yo y mi amiga estábamos, no sé qué pasó, de esos días que todo sale mal, y estábamos entregando el programa así, el cassette, todavía entregábamos cassette, antes de que mandaran a la nota, y era así de, nos gritaban desde cabina, ¡córrele! No está el video todavía, y nosotros, no se quiere grabar, o sea, no sé por qué no se quería copiar nuestro material al cassette para llevarlo a la cabina, y olvídense de que te lo mando, de que es conexión interinstitucional, no, o sea, no había nada de eso, era llévaselo en el cassette porque si no, no sale. Y de hecho una de las notas no salieron, no alcancé a entregarla, y la segunda, digo, la tercera, más bien la última, ya fue así de súper panzazo, pero fue terrible porque fue en ese momento en el que dije, ¿cómo es posible que en un segundo dependía de mí en que el programa saliera bien y por mi culpa se tropezaron? O sea, ponle que ese error influyó en que, ay no, pues díganle a los conductores que sigan platicando. Y ojalá que lo hayan hecho bien, porque si no, también a ellos se los tundieron, no sé si se los tundieron, pero, o sea, a lo que me refiero es que un error, te das cuenta ahí, un atorón, atora más adelante, y eso se nota al final a cuadro, cuando tú lo que menos esperas es que el público sepa tus problemas sí, claro, adentro, o sea. Y es cuando te vas volviendo profesional y te vas dando cuenta que todos los detalles cuentan. Oye, Tania, pero por ejemplo, ahora me gustaría que nos platicaras, ¿cuál fue el proceso para estar frente a cámara? Porque, pues, entonces, si tu intención era ser como más a la onda literaria, pues la exposición frente a cámaras o pública, por así decirlo, es menor. ¿Cómo ha sido tu proceso para prepararte, para perderle el miedo a la cámara? ¿Cómo le hiciste? Porque la verdad, yo sufrí muchísimo, sigo sufriendo muchísimo y es complicado. Déjame decirte malas noticias. Si eres así, nunca vas a dejar de sentir eso. O sea, yo no le he perdido el miedo a la cámara, para nada. O sea, le tengo un respeto enorme. Más bien eso es lo que, no sé, lo que mantiene, yo creo, mi adrenalina fluyendo cada vez que lo hago. Incluso ahora, aunque no sea una cámara televisiva, el estar consciente de que estás ante un número incalculable de personas, y de verdad es incalculable porque puede que aparezca una conectada, y aún con esa una conectada tengo un compromiso. Es un compromiso que va implícito. O sea, el simple hecho de estar aquí por la razón que ustedes hayan contemplado, las razones que hayan tenido, o sea, ya lleva ahí un compromiso. Al menos esa es la manera en la que a mí me han educado y como yo he crecido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, el también darte cuenta cuando ves otro tipo de contenidos o cuando ves otro tipo de programas que pueden ser, por un lado, admirables para ti, que dices, wow, es que no sé, qué conductor, qué conductora, qué padre cómo se conduce esta persona. Ahora que he tenido la oportunidad de platicar con mucha más gente de la que hubiera imaginado en la vida, o sea, me resulta totalmente admirable el ver personas como Juan Villoro, por ejemplo, que pueden hablar durante 2 horas sobre cualquier tema en la vida, sin repetir palabras, sin trabarse, y además con una coherencia absoluta que te mantienen así, escuchándolos sin que te distraigas, o sea, totalmente amenos, totalmente fluidos, y eso es un don. Entonces, por un lado ver eso, y por otro lado ver,
otros ejemplos que la verdad a lo mejor no son a lo que tú aspiras y decir, híjole, ojalá nunca me ven esas, ¿sabes? O sea, qué mal, ¿no? De veras, porque bueno, ya esto es cuestión de gustos, ¿no? Y todo, pero como que también dices, híjole, no hay que, hasta creo que hay un meme de Stop Making Stupid People Famous o algo así. Sí. O sea, es como dejen de hacer famosos a gente que pues a lo mejor no tiene ni siquiera tanto que compartir. Yo no me cuento dentro de esas personas, pero afortunadamente me he logrado rodear de gente que tiene de verdad oro por dentro. Y cuando digo esto es que Omar ha estado en muchos de estos casos, o sea, de repente ver artistas que ni siquiera tú pagando un boleto en quién sabe dónde hubieras podido ver de cerca, tal vez platicar, o sea, ya con eso es reafirmar nuevamente este compromiso que yo esperaría que muchos sintieran y que pues definitivamente no se va. O sea, yo creo que por eso son los nervios. En mi caso, más allá de la timidez, pues puede ser física, en apariencia, porque es lo que luego provoca la cámara, o sea, como que te sientes muy expuesto, ajá. Creo que es eso, es más bien el irte por la idea de que lo que digas, de lo que hagas, pues ahí está grabado. Y ahora, por ejemplo, con el internet ocurre lo mismo. O sea, vean la cantidad de memes que se han hecho y de videos virales que existen. ¿Por qué? Porque la gente no perdona una, porque así somos todos y porque basta con que lo hayas dicho una vez para que de ahí crezca tu credibilidad, tu coherencia, no sé, como que creo que eso es un poco lo que más reta cuando estás frente a una cámara. O sea, el peso que pueden tener tus palabras y tus acciones, sí es así como, uy, de miedo. Uy, fíjate, desde que, bueno, ya llevas rato trabajando en TV4 Cultura y pues por eso mismo te has podido dar cuenta y has podido compartir toda la cultura que hay en el estado. Y pues por ahí va mi pregunta, ¿cómo ves la cultura de Guanajuato? Hoy en día hay muchos eventos, muchos festivales que la gente desgraciadamente luego no conoce, pero tú que estás en esa área, que te dedicas precisamente a compartirlo, que la gente lo conozca, ¿cómo ves la cultura ahora mismo en Guanajuato? Fíjate que, pues a lo mejor va a sonar un poco trillado, pero yo veo que va en crecimiento. Me parece que si bien las oportunidades cada vez son más amplias, también la difusión tendría que ser más amplia. Y eso se va dando poco a poco. Primero se abren los espacios independientes, digo, esto fuera de los que ya ubicamos, porque incluso de repente los que ya ubicamos manejan también otro tipo de eventos, de espectáculos, por dar nada más un ejemplo, el Teatro del Bicentenario, el Teatro Doblado, el Teatro María Grieber, tal vez los más conocidos acá en León. Pero igual el Teatro del Bicentenario se renta para eventos privados y hay de repente juntas que hemos visto que de compañías privadas que no tienen nada que ver con el rubro cultural, pero ahí hacen sus eventos, bueno. Pero en el Teatro Doblado de repente también por ahí vemos alguna graduación de alguien o vemos obras de teatro de índole nacional que van un poco más tirándole hacia lo comercial. Y eso, digo, no está mal. También los espacios viven de este tipo de programación. Eso luego es criticado por algunas esferas también, que yo creo, bueno, cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Pero creo que sí, se van un poquito más hacia lo negativo. Yo estoy de acuerdo en que estos espacios siempre van a tener y tendrán más vida cuando se llenen de personas que expresen artísticamente lo que sienten, y hemos visto manifestaciones increíbles en estos teatros. Tan solo el Festival Internacional de Arte Contemporáneo siempre maneja al menos estos dos, el María Grieber y el Doblado, como sus principales escenarios, y siempre es muy bonito verlo lleno de esta gente. A mí me gustaría que así fuera todo el año. Claro que te digo que va creciendo, porque así como los oficiales, los del estado, los del municipio van cada vez dando más oferta y más espacio a las manifestaciones artísticas locales,
y nacionales, también hay otras que se van abriendo y eso a mí me da mucho gusto porque ya cada vez hay más personas que tienen estas iniciativas. El otro día platicaba con un amigo que me decía que quería abrir un espacio en donde se pudieran ver películas. Y yo decía, bueno, pero ¿qué más? No, pues es que también, o sea, que hay ahí como que para tomarse algo. Bueno, pero ¿qué van a tomar? O sea, ya vas viendo como que vas a hacer café, cine, restaurant, bar, o qué va a ser. O sea, como que tienen que ir delimitando muy bien este tipo de iniciativas para que finalmente duren. Porque también hemos visto el caso de otros espacios muy queridos en la ciudad que se han venido abajo porque por alguna razón las personas que colaboraban continuamente ese sitio encontraron otro o dejaron de irse por ese ámbito, o ocurren mil cosas, pero el chiste es que yo creo que hay que seguir manteniendo el flujo de audiencia independientemente de la edad, que haya gente adulta y gente muy joven que vaya a un sitio porque lo que ahí se ofrece es diferente a otro lugar. Entonces, creo que eso es más bien lo que habría que pensarse, pero yo creo personalmente que las iniciativas actualmente en la ciudad cada vez son más. Me gustaría que fueran todas más fuertes y que de verdad se planearan de esta manera. Como esto que les platico influye, muchas otras cosas influyen también, la economía de la ciudad y bueno, la situación en la que nos encontramos ahorita, que hay que estar encerrados. Digo, todo eso influye, nadie contábamos con que nos íbamos a guardar más de 6 meses en nuestra casa, pero bueno, para esas vamos. Y el chiste es que ahora, más bien ante estas plataformas, nos estamos poniendo de acuerdo, nos estamos viendo la necesidad de encontrar. Ahora en internet hay mil cosas, mil, es infinita la oferta que existe, entonces, aunque no lo creas, también eso es una competencia que hay que considerar, porque muchos ya encontramos en Netflix, en Amazon Prime, en Filmin Latino, en muchas plataformas que nos dan, híjole, materiales increíbles, la posibilidad que antes buscábamos solamente en los cines o en los cineclubs a los que luego acudíamos para ver materiales distintos. O sea, ahora cada vez nos mandan más, y pues de verdad, o sea, nos están llenando de todo, bombardeadísimos, y es demasiado. Oye, Tania, y de todas las cosas que te ha tocado vivir ahora en el área de cultura como tal, ¿cuál ha sido como el evento slash, no sé, concierto, de obra que más te haya llamado la atención o que te haya impactado? Y también una entrevista así que te haya marcado, que hayas tenido que prepararla y que se te haya complicado, que haya sido alguien que te pusiera nerviosa, lo que andes. Híjole, yo creo que esa del nerviosismo la puedo encontrar más rápido porque son las cosas que luego te marcan. Una de las que más nerviosa me ha puesto, yo creo que ha sido la que le hice a Jorge Volpi en mi primer Cervantino. Porque en el primer Cervantino que me tocó cubrir, que fue hace 4 años, creo, les digo que soy mala con las fechas, pero bueno, pónganle más o menos 4 años. Y estaba Jorge Volpi como director del festival, y pues además de que es un gran escritor y todo, y muy conocido por todos, y así tiene también como que una personalidad muy, pues muy selectiva. Yo lo he visto carcajearse con personas que son sus amigos y estar así de, en el relajo, pero también me ha tocado estar ante un panel que él dirige o simplemente en el que participa y pues no parece que tenga muchas ganas de bromear, o sea, entonces como que yo siempre tiendo a suavizar un poco las cosas por ese lado, no llego hablándoles de tú, pero trato de generar una conversación que ya transforme un poquito la formalidad en confianza, y si bien a lo mejor no voy a acabar a todos hablándoles de tú, pero sí trato de crear un lazo un poco menos restrictivo para que se suelten en las preguntas o para que se sientan cómodos explayándose, que es lo que se busca. Entonces me acuerdo que sí me puse muy nerviosa. Creo yo que no salió tan mal. Siempre nos ayudan en la edición final y creo que nos hacen quedar ahí un poco bien, pero creo que esa fue una entrevista difícil por la poca experiencia que yo tenía platicando con gente
de esa índole, porque era mi primer Cervantino en la vida, porque apenas estaba entrando a conducir cultura y porque no es lo mismo estar en tu estudio, en tu canal, con la gente que siempre te respalda y que sabes que, aunque es un programa en vivo, que era la experiencia que yo había tenido en jóvenes, incluso ya en cultura, cuando estuve en noticieros, es diferente, ya las cosas cambian y este es un festival internacional, o sea, no es ahí ya cualquier cosa. Entonces, sí es como que un reto importante. Fue, yo creo que mi Cervantino más difícil, a pesar de que ya igual Omar lo sabe, un poquito el trajín de esos días es muy intenso, cuando no llevas también la experiencia, no nada más en cuanto al aguante físico, sino el emocional, o sea, el tropezarte y levantarte ahí mismo como si nada hubiera pasado y seguir sonriendo y decir, ja, ja, se la creyeron, no era eso, era otra cosa. Y pues sí, reírte un poco de tus propios errores, tratar de superarlo, es muy difícil. Luego yo soy clavada en esas cosas. No sé si tenga que ver con mi personalidad, pero me cuesta. Ya una vez que me tropecé y me dolió, hoy es como, a ver, tengo que seguir, pero sí es difícil, soy muy emocional y como que ahí creo que ese fue uno de mis más grandes retos y mis momentos más difíciles desde que empecé hasta ahora. Oye, y ahorita que ya estamos hablando ya de cómo empezaste en cultura, ¿tú cómo encaras el cubrir un evento como tal? Porque no es lo mismo cubrir tú le decías el Cervantino, a cubrir el Festival de Fotografía de León, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo es cubrir cada este tipo de eventos diferentes, ¿no? Pues sí, efectivamente cada experiencia es distinta. De entrada lo que más procuro hacer es ponerme a leer y investigar de las personas con las que me va a tocar platicar. O sea, si voy al festival de foto, pues procuro meterme a ver un poco acerca del trabajo de los fotógrafos con los que voy a platicar, de conocer la carrera que han tenido, si es que es fotoperiodismo, si es que es fotografía conceptual, si es que es de moda, y entender un poquito la naturaleza de cada uno de sus proyectos. En el Cervantino es igual, o sea, nos dan a nosotros un periodo de tiempo antes de que comience, prácticamente desde que se anuncia el programa oficial hasta que comienza, tú tienes para empezar a revisar la vida de cada uno de los artistas que van a aparecer. Si es que son locales algunos, ahí se te facilita, y si es que todos los mundiales no los ubicas, pues es ponerte así como cuando en la escuela. Bueno, yo así lo aplico a señalar en el libro cuáles son los que ya vi, cuáles me faltan, para tener por lo menos una noción, que no me agarren desprevenidas y de repente estamos en el día 1 de festival y se presenta el ballet Amalia Hernández. Pero ese mismo día, aunque yo ya leí sobre el ballet de Amalia Hernández, me dicen, oye, ¿qué crees? Le vamos a hacer una entrevista al director de las marionetas de Salzburgo. Y no me pueden agarrar en el de que, ¿quién? ¿Quién es? ¿Las marionetas qué? O sea, no, porque yo en ese momento no voy a poder, o sí, tal vez tengo chance en unos 5 minutos, o tal vez no, pero de meterme a revisar a ver qué han hecho, a ver cuál fue su obra más famosa o cuáles son de sus mejores espectáculos, digo, ¿no? Cosas básicas, si es que tienen una casa, un teatro residente o no, o sea, ese tipo de detalles yo los tengo que saber previamente para que no me agarren de sorpresa y para no perder una oportunidad que si no hubiera estado preparada, aunque fuera un poquito, diría no, olvídalo, o sea, así como soy de que ya de intensa y de nerviosa, no voy a decir no, o sea, no, ¿con qué les voy a, cómo? O sea, qué feo tener que decir que mejor no, porque no va a saber ni qué preguntarles, porque no, o sea, ¿sabes? O sea, no va a tener ni idea y me va a dar más pena llegar a decirles, oigan, y no sé, ¿cómo les fue? ¿Ya comieron elotes? Están bien buenos aquí al lado. O sea, no, esa gente, olvídate, tiene 1000 cosas interesantes que contar como para llegar ahí de, ay, el clima, ¿cómo ves Guanajuato? Sí, no, o sea, creo que eso es una de las cosas que más hay que hacer siempre, solo prepararse. A mí me consta que Tania prepara muy bien sus entrevistas, siempre para cada salida, ya sabe todo, y porque me ha tocado que me haga un par de entrevistas,
y de repente te saca una pregunta que, ¿cómo sabe Tania esto? ¿Cómo de verdad? Pero creo que eso se vuelve algo como un gesto muy agradable a la hora de estar entrevistando porque pues se nota que hay un interés, ¿no? Con la persona y pues al fin y al cabo es lograr que haya una empatía a la hora de poder estar platicando y también para que ellos se desenvuelvan contigo porque puede que tengas toda la información del mundo de ellos, pero si la usas en su contra, pues ellos se van a voltear, ¿no? Entonces, lo Me ha ideal es, tocado, claro. sí, es que depende hasta mucho cómo están las personas, como en su estado de ánimo. Está tremendo. Oye, Tania, ¿y te ha tocado así alguien que de verdad sea súper geniudo, que se haya puesto así mala copa? No, mala copa no, mala Ok. copa no, porque pues no, yo creo que ahí más bien se ponen buena onda si están tomando. Yo creo que le hacía falta una copita más bien al que se puso así intenso. Tengo dos muy presentes y brevemente las platico. Una fue con un pianista mexicano, de hecho, en el Fórum Cultural, y me acuerdo que ese día ya nos habían advertido que él no era como esas personas que les gusta mucho platicar tanto así antes de sus... Aparte, iba a dar apenas el concierto, entonces estaba ensayando y nos dijeron, un ratito, hacen la entrevista y lo dejan seguir con su ensayo. Entonces, para acabarla de amolar ese día que era con una persona difícil, digamos, ya me lo habían advertido, que iba a ser un poquito complicado. Yo llegué con toda la seriedad del mundo y diciendo, maestro, estamos aquí, vamos a platicar un poquito con usted y lo dejamos que siga con su ensayo. ¿Nos permite grabarlo mientras ensaya? Sí, claro. Justo cuando vamos a empezar a grabar y ya estaba todo listo, el camarógrafo se acerca y me dice, Tania, no traigo tarjeta de memoria en la cámara. No. Y yo, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pero yo me quería morir porque dije, a ver, ¿cómo? O sea, el señor, estás viendo, nos están diciendo, ay no. Entonces, y me le quedé viendo y le digo, y luego, y me dice así como que no sé, yo, ay no, ¿qué hacemos? Entonces, pues ya en ese momento íbamos, creo que iba el camarógrafo, el productor y ya, y yo, para hacer la entrevista. Entonces corrí al productor y le dije que no hay memoria, no hay tarjeta. ¿Cómo? Se fue corriendo al office, regresó con la tarjeta, o sea, pero yo con el pianista al lado así de, y se me queda viendo y me dice, ¿qué esperan para empezar? Y yo, señor, es un pequeño detalle, nada más están haciendo unos ajustes en la cámara y ya ahorita comenzamos. Yo creo que no se tarda ni 5 minutos. Creo que hubo alguna falla o algo así sí, no, yo así como está Marc, así de la cara me la quería tapar, ya me quiero ir de aquí. Pues ya me habían dicho que llevaba todo el cuidado y que este señor no estaba muy dispuesto. Yo todavía con mis cosas ahí imagínense que le dijera, pues es que no traemos tarjeta de memoria. Bueno, esa es logré hacer la entrevista y todo, pero pues ya, pobre Don, también ahora sí era mi culpa de que no le hacíamos la entrevista y su tiempo perdido. Y la otra fue justamente en el GIF, y tú estabas, Omar, ese día, el día de Gus Van Sant. Gus Van Sant, claro. súper, pero súper estoico. O sea, él, Sí. de una pieza, no sonreía, pero bueno, ni aunque llegara Sara, yo creo. Entonces estaba así, ya después te das cuenta que es como un poco su personalidad. De hecho, incluso con Sara en el escenario, él le costaba trabajo sonreír así ampliamente. Cuando lo ves en sus fotos y en sus rodajes ahí con su staff, es padrísimo porque tú lo ves ahí riéndose y todo y cotorrea, pero no es como todas las personas que se desenvuelve así tan fácilmente. O sea, bueno, y tampoco lo juzgo, pero tengo que reconocer que sí me puso muy nerviosa porque además ese día íbamos 2 equipos, el de jóvenes y nosotros, nos dieron la entrevista, como ya era poco tiempo, era pásale y tú vas a hacer las preguntas que ya tenían planeados para el programa de jóvenes y luego el de nosotros, entonces era como ir campechaneando una y una, pero yo veía al señor muy poco receptivo, entonces era así como, oiga, y pues platíquenos de dónde viene su apellido, como que un poco de su historia, ¿dónde es usted? Sí contestaba, pero era como que se sentía un poco a fuerzas y eso no es padre porque tú lo que buscas es tener una plática y ya cuando esa plática no se da,
es como hoy un poco incómodo, porque entonces sí te sientes, bueno, yo al menos así me pasó, me sentí como invadiendo ese espacio que él no quería que fuera invadido, y ni siquiera eran preguntas muy personales, digo, fuera de esto de dónde venía su apellido y su familia, como queriendo abrir un poco de contexto hacia sus orígenes y hacia las cosas que después retrata, como retrata y así. No, pues ya me acabé yendo por otro lado, finalmente le pregunté por qué le gustaba encaminarse hacia cosas, sí, fuera de la popularidad comercial, sino más bien tocar temas que se salían un poquito de la raya, incluso en el cine de arte. Y sí, fue una entrevista difícil, aunque al final creo que quedó mejor de lo que esperaba, porque viendo su expresión facial y así como que su rectitud extrema, sí me asusté, pero al menos nos atendió, no se portó fuera de ahí más así, más grosero ni nada, pues contestó lo que quería contestar y ya se fue. Y me quedé Sí, así como, gracias, adiós. incluso ni siquiera para pedirle una foto, así era como de, No, no, creo que nos cállate, va a ¿cuál mandar a la foto? No, fregada. ya, así como Mero Simpson se esconde entre los arbustos, así yo me quería ir, de ya, vámonos, o sea, no estuvimos aquí, no lo molestamos. Oye, Tania, fíjate, yo siempre que estoy haciendo este podcast, siempre estoy con el chat de mis amigos, siempre se los Ujú. envío. Y fíjate, me dicen por aquí por el chat que si les puedes dar un consejo a todos los que se quieren dedicar a los medios. Pues yo creo que mi más grande consejo sería, trata de estar preparado siempre, para lo que sea. El hecho de que, no quiero decir con esto que hay que ser un sabelotodo, porque nunca podríamos ser un sabelotodo. O sea, la gente a la que yo más admiro no se ha hecho en un día, se ha hecho en muchísimos días de estudio, de entretenimiento también, porque de todo se aprende de platicar con la gente, se aprende de ver nada más, de escuchar nada más, de ni siquiera tienes que muchas veces tener medios así como que económicos. Me refiero a esto porque luego decimos mucho, no, pero pues cómo, es que el teatro es caro, el cine es caro. Sí, sí lo es, pero también hay otras opciones de las cuales nos podemos agarrar para conocer, para investigar, y si te gusta, no te va a dar flojera, no te va a dar sueño, no te va a pesar desvelarte, no te va a pesar madrugar, porque vas a conocer a esa persona, porque vas a acudir a ese evento, porque cuando de repente me vienen así días que son muy pesados y que ya así, híjole, estoy físicamente exhausta, pero también mental, digo, bueno, en el peor de mis días estoy haciendo algo que me gusta, estoy tratando de concertar alguna cita con alguien que nos va a platicar cosas padres, estoy buscando imágenes de algo que me interesa muchísimo, que me dé coraje no encontrar, y este tipo de cosas. O sea, las grandes batallas que libramos siempre van relacionadas a algo que nos encanta. Entonces eso ya de entrada, pues nos dice, ¿no? Que sí vale la pena o no vale la pena hacer lo que estamos haciendo. Yo diría que siempre traten de estar lo mejor preparados posibles, que se nutran de todo lo que ven, de todo lo que escuchan, que también se fijen de dónde lo ven y de dónde lo escuchan, porque luego es muy fácil irse con la finta, y de repente hay gente también que platica mucho y luego los ves y dices, creo que era más plática que hechos, pero también de eso se va aprendiendo. Entonces yo creo que esa sería si se le puede llamar consejo, ese sería el mío, nada más hacer lo que de verdad te gusta para que no te canses, para que no lo sufras y para que aun cuando lo sufres digas, bueno, por lo menos se trata de eso. O sea, claro, no estoy haciendo una cita con algún juez, no sé, de lo penal o una cosa así que yo la verdad para nada sé. O sea, digo, por lo menos estoy haciendo una cita con un escritor, con un artista, con alguien que tal vez ahorita se le dificultan las redes, pero que vamos a buscar hacer algo importante. O sea, creo que eso es lo que yo más diría, que te guste de verdad lo que haces, para que no la sufras. Yo, Órale. yo he estado ahorita como platicando mucho en la onda de que debemos de culturificar a las personas, que es como una de las grandes, eh, digamos, necesidades que tiene ahora el mexicano, porque se ha olvidado mucho el periodismo cultural. Entonces, lo que estás haciendo, yo creo que junto, evidentemente, un poquito de canales
especializados en Europa o en Estados Unidos, pero que la realidad es algo que se está olvidando. Entonces, a mí me gustaría que pudiera recomendarle a la gente que le esté interesando como el tema del periodismo cultural, algo con lo que ellos se puedan empezar a documentar, algo con lo que ellos puedan empezar a entender qué es el periodismo cultural, porque, híjole, te das cuenta luego cuando confunden Venecia con, con Roma y te das cuenta que no sé, y que se están metiendo en temas que El no deberían. tsunami con el surimi. Claro, claro. Entonces, algo que tú les puedas recomendar, que les pueda servir para que puedan acercarse, porque creo que la cultura necesita difusión y hay mucha gente que tiene ganas, pero no hay los medios, no hay no hay Sí, una especialidad sobre periodismo cultural. sí, de acuerdo. Nada más dame un minuto porque mi compu necesita conectarse. Sí, claro. Claro. Aquí, mientras esperamos a Tania, ahorita al final del podcast vamos a dar los ganadores de los cuponcitos estos. Ah, claro, acá están, acá Sí, están. sí, sí. Entonces, ahorita para que estén atentos, para que estén ahí, vean quién se los ganó, ¿no? Va que va, ahorita los anunciamos. ¿Ya tienes los Va, va, nombres? va. Son Sí, 5 nombres. 5 nombres. A ver, Bien, listo. listo, ¿Qué listo. se van a ganar? ¿Qué rifaron? Yo no supe. Nuestro invitado anterior nos trajo unos pases para Órale. que se fueran a un restaurante bar ahí en el centro que se llama La Reserva y les regalen una perla negra con Ay, su eso es pase. mortal. Pero lo No, vale. se va a escuchar, ¿verdad? Que diga mortal. O sea, no es mortal, pero tengan cuidado. Consúmanlo con Sí, precaución. Claro. Consúmanlo todo con precaución. Solo Sí. todo 3. con precaución. La vida es mortal en sí misma, pero consúmanlo con precaución, por favor. Bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, Omar, yo creo que, no sé, personalmente les podría dar algunas producciones que sí me resultan inspiradoras para retratar un poco lo que nos puede dejar el acudir a distintos lugares y el dar una breve reseña de lo que ahí se hace o se vive. Por ejemplo, en TV4, como ya les había mencionado, tenemos desde hace muchos años una relación muy estrecha con las televisoras culturales de Inglaterra y de Alemania, BBC y Deutsche Welle. Entonces yo creo que ese par de cadenas televisivas a mí en lo personal me han inspirado mucho porque siempre los he ubicado como gente que hace bien las cosas, que tienen una manera muy amigable de mostrar contenidos muy diversos y que lo hacen parecer cercano a pesar de lo distante que están físicamente de nosotros. Por ejemplo, hay un programa en Deutsche Welle que se llama Cultura 21 y que justamente trata, no es un conductor específico, son varios, digamos, reporteros que van a distintos lugares y presentan actividades que hacen las personas, sean artistas o gestores en algún lugar de Europa, del mundo, y y lo muestran de una manera muy rápida, muy concisa, pero sí te dejan siempre con esta idea de que ya fuiste, de que ya supiste algo. A lo mejor si es una obra de teatro de la cual te hablan, bueno, no es como que hayas visto la obra, pero tienes una noción bastante clara de lo que trata, de quiénes participan y de por qué es valiosa, de por qué deberías verla. Y al final de cuentas sabes que logran su cometido porque te quedas con ganas de verla y porque a veces hasta apuntas en una libreta o en un papel o en algo cómo se llamaba ese sitio, cómo se llamaba la obra o cómo se llama alguien de los involucrados, porque vas a querer buscar. A mí eso me pasa muy seguido. Y el hecho de que yo hacer eso, digo, ay, qué padre, estas personas lo lograron conmigo, lo pueden lograr con alguien más. Eso es muy bonito. Por ejemplo, hay otra señora, ella es ella es de Latinoamérica, no recuerdo exactamente de dónde, pero su nombre es Pia Castro y hace entrevistas con personas que pueden ser desde un agricultor que acabó haciendo cine hasta un artista de, no sé, de Rusia que de repente se enamoró de la artesanía mexicana y ahora se dedica a, en su estilo, replicar de alguna manera los conocimientos que algún miembro de alguna comunidad originaria en nuestro país le enseñó.
O sea, ese tipo de charlas que dices, wow, qué padre, me gustaría en algún momento verme en la misma situación de esta señora que ya con la experiencia de toda la vida ha entrevistado a personas muy padres y muy poco conocidas. O sea, de verdad te digo que puede ser una estudiante de una universidad aquí en Guanajuato, pero que se fue a estudiar a, justo creo que ella como que vive en Alemania o algo así, se fue a estudiar para allá y de repente tiene un invernadero que da las lechugas más hermosas del mundo y allá todo el mundo la conoce y acá no. ¿Y por qué acá no la conocemos? Pues porque no tenemos el mismo alcance y no buscamos las mismas cosas tal vez, pero a mí me gustaría un poco que aspiráramos a eso, a no ponernos tantos límites, a no quedarnos nada más en lo local o en lo conocido porque me lo recomendaron y porque es de aquí, sino porque es de verdad el mejor. Y entonces ya en esa medida ir ampliando un poquito nuestros estándares de todo. No con esto quiero decir que todo lo extranjero es bueno, por eso digo que hay que buscarle, Sí, porque claro. hay muchas cosas que valen mucho la pena y hay otras que nada más la fama las ha hecho y luego ya cuando estás ahí a la mera hora dices, ay, ¿qué onda? Por ejemplo, nos ha tocado ver al Canal 22 en acción y está bien padre verlos en acción en Cervantino, porque ahí te das cuenta de cómo trabajan, ¿no? Otros profesionales en otros ámbitos y también te das cuenta cómo a ellos también les pasan cosas y dices, bueno, mira, al final, como dicen, somos arrieros y en el camino andamos, estamos todos en eso, pero es padrísimo de repente darte cuenta cómo entre 4 personas están sosteniendo una producción que se está viendo a nivel nacional, que está con con una buena calidad de audio, de video, y dices, qué bueno, ven cómo sí existe esto, o sea, 3 o 4 monitos haciendo lo que les corresponde y con un resultado prácticamente inmejorable, o sea, está padre, ¿no? Sí, Lo ves en todos los niveles, en el nacional y en el internacional. sí, claro. Oye, Tania, pues ya estamos llegando al final, ya es una hora, cumplimos nuestra hora, cumplimos nuestro cometido. Pero me gustaría cerrar, me voy a tomar la palabra, Mac, para hacer una última pregunta, porque me gustaría saber la agenda cultural. ¿Tú cómo manejas tu agenda? ¿Qué, como qué tipo de programas, qué tipo de contenido es el que a ti te gusta compartir? Que la gente sepa qué tipo de recomendación le va a entregar Tania que va a poder ver, leer y seguirte. Híjole, pues ahí sí están bien variados. Yo creo que no, más bien podría decirlo que nunca les recomendaré. Nunca les recomendaré nada que tenga que ver con reggaetón. No, fíjate que me gustan mucho las series. Ahorita, bueno, tengo poco tiempo de haber descubierto una serie documental en Netflix que se llama Abstract. Y está muy padre porque habla de diseñadores, fotógrafos, artistas de todo tipo, pero que no, está increíble. Retratan de una muy buena manera la carrera y lo que hacen actualmente y cómo llegaron a lo que están haciendo y está muy buena. De libros, yo creo que también va muy variado, porque por ejemplo de las series me pueden gustar series de terror, series de ciencia ficción, series de documental y así ya ahí nos vamos muy, muy lejos. Les digo que ahorita ya el Netflix y el Amazon me traen ocupando todos los días. También en Filmin Latino me he estado echando varias, como están de aniversario, están Ah, ahorita en su 5º aniversario en Filmin Latino. Entonces me he estado metiendo a ver los materiales que suben diario, tienen contenido importante que pueden revisar y además de que pues son cosas, muchos mexicanos, muchos latinoamericanos, son cosas bien interesantes que han sido premiadas en muchos lugares que yo creo que valdría la pena revisar y compartir también con la gente. Métanse a verlo. Me aventé hace poquito un cortometraje bien padre de Kenia Márquez que se llama La mesa está servida, creo. Sale Damián Alcázar y, bueno, jamás se lo esperan. Está increíble, véanlo. Y pues también me aventé el corto de Sofía Carrillo, que ya había visto en un festival Aurora, pero lo volví a ver porque está bien padre. La bruja del fósforo paseante. Está padrísima la fotografía, la música acá tétrica, padre. Así como me gustan luego las cosas, está muy bueno. Es que métanse a Filmin Latino. De libros, estoy por empezar Nefando de Mónica Ojeda, es un tema fuerte de videojuegos, pero también como de trata infantil y cosas acá medio escabrosas.
parte de la realidad finalmente, pero pues sí son temas fuertes. Igual, a la par de eso, pues tengo otros, así como de filosofía y cosas más así, que de repente me clavo en una cosa y también le puedo dar un ratito. Puede ser para despejar la mente o para meterme en otras historias. Siempre busco leer de eso. Y pues sí, yo creo que sería más o menos. Siempre trato de escuchar música también diario, algo nuevo, algo que no haya escuchado antes. A veces me recomiendan, a veces yo misma me los encuentro ahí en mis listas porque me los recomiendan por otros grupos que escucho y así, pero una idea muy padre que ustedes pueden aplicar también con quienes conozcan y que estamos llevando a cabo mi grupo de amigos y yo, es que creamos una lista en Spotify en donde cada quien le va integrando alguna canción que se le haga chida por lo que quieran. O sea, puede ser porque la acaban de escuchar y les gusta mucho, porque se traumaron con ella hace años y ahorita la están redescubriendo, o porque simplemente la quisieran escuchar la próxima vez que nos reunamos. Entonces ya tenemos una lista en la que todos estamos poniendo todo lo que nos gusta y de verdad que está variada, porque tengo amigos de que metaleros y no escuchan nada más, hasta otros que pueden poner hasta una cumbia por ahí y nadie se va a agüitar y no tienen por qué criticar, porque todos vamos a escuchar lo que todos escuchamos. Y está muy interesante porque ves de repente una rola que nunca en tu vida habías escuchado y escuchas de repente otra que te botas de la risa, pero dices, claro, todos los vamos a querer escuchar ahora que nos reunamos porque es parte de pasarla bien y es parte de reírse y es parte de hacer bromas y de aprender de otros, de aprender de las cosas que no pensabas que te fueran a gustar y ándale, ahí andas bailando. Es como de fiestecita, ¿no? Que vas Sí, poniendo cada quien todo. una canción y una tras otra. Claro. Entonces, Tania, llegamos al final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De Gracias a verdad, ustedes. creo que pues es importante la labor que estás haciendo. Yo les digo que hay muy pocos canales pues que podrían estar siguiendo porque evidentemente hay gente que quiere hablar de cultura, pero también no le dedican el tiempo. Yo siento que no hay como la seriedad con la que tú has tratado tu profesión. Y me parece algo que debe de ser de notar, ¿no? Porque la gente debe de seguir los medios que realmente les brinden información que aporte y lo que estás haciendo está muy bien. Muchas felicidades y Muchas gracias. muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mark. Gracias, Mark. Algo que quieras tú cerrar, Mark. Yo ya estoy terminando todo, yo solo, ya me voy. Pues nada, gente, si quieren seguir nutriéndose, ya saben que está ahí TV4 Cultura en Facebook. Ahí pueden encontrar a Tania. Tienen contenido muy, muy interesante y también agradecerle mucho por haber aceptado estar aquí. Y pues nada más decir los ganadores de los pases. Los digo rápidamente, son Beto Saldívar, Alfredo Villarreal, Miriam Tobar Torres Martínez, Fabiola Rincón Quijada y Fingul Palacios. Entonces nos pondremos en contacto con ustedes ahí por una publicación de Facebook y pues felicidades, ¿no? Claro, claro. Y pues bueno, algo con lo que quieras tú cerrar, Tania. Pues nada, muchas gracias también a ustedes por hacerme la invitación. Definitivamente esto nada más reafirma mi compromiso de hacer las cosas bien, de poner lo mejor de mí cada vez que me toca participar en algo. Y pues sí, yo creo que es padre darte cuenta cómo al final sí rinden frutos el esfuerzo que haces, porque a lo mejor nosotros somos esa semillita que acaba sembrándose en la curiosidad de alguien y que a lo mejor digan, mira, pues ellos lo están haciendo y a lo mejor están de acuerdo o no con lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero si nos ven y si tienen una opinión al respecto, entonces tal vez tengamos, ¿no?, en qué trabajar y eso ya de entrada es ganancia. Así es que, igual que decía Mark, pues les recomiendo que se metan a nuestra página de Facebook, ahí en TV4 Cultura, también en Instagram estamos y publicamos luego lo que vamos a tener durante la semana. Nuestro programa de revista Fascinarte sale los viernes a las 9:30 de la noche, así es que ya mañana van a poder estar
estar viendo por ahí lo que les preparamos. Hacemos entrevistas toda la semana, pero también tenemos el programa de Por Amor al Arte, en donde charlamos con personas de todo tipo y de toda índole también para compartir sus historias. Hoy tuvimos justamente un estreno bien padre con Bernardo Esquinca y con Alejandro Montes, que nos platicaron sus inicios literarios y que está bien chido porque luego también se relaciona mucho con lo que a nosotros nos ha gustado a lo largo de la vida. Y esas conexiones se van haciendo padres porque te das cuenta que no estás tan solo como pensabas, y que a lo mejor sí puedes tener ahí 2, 3, el otro día platicamos, Omar, de los grupos que luego se arman en Facebook, pues sí, porque es gente con gustos en común que se va armando comunidad y eso siempre está muy padre. Así es que pues ahí métanse también a nuestra página de Facebook, si tienen comentarios o algo, estaremos felices de recibirlos y de leernos y de escucharnos por ahí. Muy bien. Muchas gracias. Pues fue un placer, nos estamos viendo el próximo Igualmente. martes, 9:30 de la noche, ya lo saben, nos vemos, cuídense mucho. Bye. Adiós. Cuídense.